Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Esta mañana leía que el salario mínimo interprofesional ha subido en nuestro país más de un 30% en los últimos 5 años si descontamos el efecto de la inflación. Ahora está sobre la mesa, lo están negociando patronal, sindicatos y gobierno, una nueva subida del salario mínimo de cara a los próximos ejercicios y de cara a este año, a este recién estrenado 2024. Hoy hablamos de el salario mínimo y de otro tipo de costes que asumen las empresas con Fernando Santiago. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. Que es presidente de los gestores administrativos de Madrid. Oye, es muy complicado el encontrar un medidor que nos permita comparar la evolución del salario a lo largo de los años. Y ahí tenemos el salario mínimo, pero también está el salario medio, pero al mismo tiempo hay muchos tipos de contratos, por forma, por compromiso, por duración. ¿Qué sería lo adecuado para medir el coste del trabajador y el coste que le supone a la empresa? Bueno, encontrar el medidor es relativamente sencillo si existe voluntad y se quiere decir la verdad. Evidentemente, si lo que queremos es dar datos maquillados que den lugar a que interpretaciones erróneas en una situación, pintando una situación mejor de la que realmente está, pues resulta más complicado. Efectivamente, bueno, pues hasta la pandemia teníamos dos componentes importantes, que era el salario medio o la remuneración de los salarios. Esto venía funcionando y nos servía un poco como método de medición. Pero tras la pandemia, pues con la drástica reducción que ha habido de los contratos temporales, con el aumento considerable que ha habido de los crecimientos de contratos tipos discontinuos y contratos fijos a tiempo parcial, estos indicadores han saltado por los aires. Y sin embargo, existe un indicador que es el salario por hora efectiva, que si al mismo le añadimos las cotizaciones empresariales, la seguridad social, los costes sociales, etcétera, llamamos o conseguimos lo que se llama el coste laboral total. Ese concepto, coste laboral total, si lo dividimos entre el índice de productividad, que también lo tenemos, lo que podemos es ver si efectivamente somos competitivos. Porque si en la ecuación el coste laboral es superior a la productividad, no estamos siendo competitivos. Y si se produce al revés, sí lo estamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No nos queremos estar dando cuenta con las subidas del salario mínimo interprofesional. Claro, ahí, como has apuntado, hay dos elementos muy importantes, que son los costes laborales y la competitividad. Es adecuado que suban los costes laborales siempre que no dañe la competitividad, porque perdemos todos, pierde el país, pierde la empresa y pierde también el trabajador. ¿Cómo afecta y cómo está afectando la subida del salario mínimo interprofesional en estos años a la competitividad? Mucho, porque si nos fijamos en los indicadores, el salario mínimo ha subido mucho y por lo tanto los costos están subiendo y sin embargo la productividad no ha subido. Por lo tanto, si se produce una subida del costo,
lo que he dicho antes, análisis de coste hora efectiva, da igual como lo llames, subida de los costos sociales que se imputan sobre los mismos, etcétera. Pero tenemos la misma productividad, o la productividad no ha subido en la misma medida o en la misma fuerza con lo que ha subido, lo que está es bajando la competitividad. Y por lo tanto estamos en una situación peor como referente de otros mercados. ¿Y cómo afecta esa subida del salario mínimo al empresario, al trabajador y también al Estado? Al Estado, iba a decir una palabrota, o sea, fenomenal, guay, que dirían los chicos. Es decir, el gran ganador de la subida del salario mínimo es el Estado. Además es que nos engañan. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Voy a explicarte. Mira, el salario mínimo interprofesional en estos años ha subido 210 euros. No cotiza IRPF, vale. Pero sí cotiza Seguridad Social. Vamos a empezar que al trabajador de esos 210 euros, 13 los ha tenido que utilizar ya en pagar cotizaciones. Pero además, como todo esto ha crecido y ha ido contra base de cotización, se ha supuesto un exponente, una subida exponencial en costos a todas las empresas, en el pago de tributos. A su vez, esto ha supuesto que determinadas escalas salariales también hayan subido y, por lo tanto, esas subidas lo que ha hecho ha sido exponencialmente incrementar los costos en un 40 o en un 50% a unas empresas. ¿Qué se ha producido? Inflación, subida de IPC, etcétera. Y esto lo ponemos ahora en consonancia con el gasto familiar, es decir, con la capacidad adquisitiva. Porque aunque nos digan que no pagamos impuestos, todos los españoles pagamos impuestos, porque cada vez que vamos a la calle y compramos algo, pagamos o el 21% de IVA o el 10% de IVA. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la subida de estos 210 euros menos los 13 no ha sido capaz de igualar la necesidad para seguir comprando lo mismo que se compraba antes. Por lo tanto, la mitad del importe, aproximadamente, de la subida del salario mínimo interprofesional ha ido directamente al Estado, a impuestos. Y la otra mitad es la que se ha quedado el trabajador y con la que no llega y está peor ahora, a pesar de todas esas subidas, de lo que estaba hace 5 años para la capacidad adquisitiva que tenía. Y ya de las empresas no digamos, porque todas estas subidas han afectado en porcentajes del 30 y del 40% por cada 100 euros de subida de costo que ha tenido la empresa. Claro, yo aquí lo que veo es que España es muy diferente, cada una de las regiones es muy diferente y las empresas también son muy diferentes. No es lo mismo ser una empresa del sector alimentación que se dedique al sector retail o al sector naviero. Aquí supongo que la subida del salario mínimo interprofesional afectará de forma diferente, según el tamaño y según el sector, según la actividad. Afecta de forma diferente. Mira, esto es muy sencillo. Cafés. Café salario mínimo. Uh-huh. ¿Cuántos cafés necesito o puedo comprar con mi salario mínimo? Pues si estoy en Madrid, X cafés. Si estoy en Ceuta, tengo para más cafés. Y si estoy en Tordesillas, pues tengo para muchísimos más cafés. Por lo tanto, esa subida afecta de forma diferente, afecta mucho más positivamente a quien tiene costos más bajos, porque el alquiler es más bajo, porque vivir más bajo, etcétera, y afecta mucho más negativamente a las grandes ciudades o a las grandes capitales como puedan ser Madrid y Barcelona. Esto lo tienen estudiado en muchos países en Europa, en Reino Unido, en Irlanda, en Luxemburgo, en Malta, en Australia, en Holanda, en Alemania, pues tienen salarios mínimos diferentes y no pasa absolutamente nada. En Brasil, en mínimos Canadá, diferentes. Sí. Dependiendo de las regiones. Dependiendo de las regiones, incluso dependiendo de las edades. Incluso dependiendo de las edades de las personas. El problema es que aquí nuestros sindicatos juegan con los complejos. Es decir, aquí ha habido propuestas de poner un salario mínimo por provincias o por sectores y han salido los sindicatos en troma diciendo esto por encima de nuestro cadáver. Y hablan de ciudadanos de primera o de segunda. Es decir, si tú tienes un salario mínimo mayor, eres ciudadano de primera y si lo tienes menor, eres de segunda. Y cuando tienes un café menor no eres un ciudadano de segunda o un café mayor no lo tienes. O cuando tú vives en una ciudad donde pagas enormes impuestos o tienes un costo de vivir enorme, como puede ser un Madrid, por la característica de capital de España, ¿eres de primera o eres de segunda? ¿Qué eres? Es que
Aquí los juegos de palabras son muy rápidos y los complejos también. Es muy bonito salir a la calle y decir, jugar con los complejos de las personas y hacerles creer que como su salario mínimo va a ser inferior al que van a tener los de Madrid o los de Valencia, pues que se les está tratando como ciudadanos de tercera y echar a las masas encima de los políticos. Eso es populismo barato y puro, que lo único que hace es perjudicar, en este caso, a la economía. Porque, insisto, es que el café no vale en todos los sitios igual. Y por el hecho de pagar el café más barato, no se es ciudadano de segunda. Por el hecho de que un traje valga más barato en otra ciudad, no eres ciudadano de segunda. Tienes la suerte de que los costes son inferiores. Aquel empresario que ahora mismo nos esté escuchando y que vea todos los días las noticias en la televisión, lo lea en la prensa, nos escucha a nosotros en la radio, este debate que está teniendo ahora sindicatos, patronal, gobierno sobre la subida del salario mínimo interprofesional, que sea un 4, que sea un 5, que si tú no aceptas, entonces yo voy a por las máximas el 5 y me hago la foto. ¿Qué le dirías a ese empresario? Bueno, tiene poco recorrido el empresario porque son los sindicatos y las organizaciones los que lo están negociando y al final ahí habrá concesiones políticas que va a seguir pagando, que lo que tenemos que empezar a exigir a los gobiernos, a las organizaciones, es que se negocien compensaciones. Es decir, todos estamos de acuerdo que el trabajador tiene que cobrar un mínimo para subsistir, que el salario mínimo debería de garantizar la capacidad adquisitiva mínima, que nunca se habla de capacidad adquisitiva, la capacidad o la capacidad de supervivencia en las empresas, en las ciudades, pero que esto no puede ser a cargo de los mismos, es a cargo de los empresarios. Y si pretendemos que de momento hagan los empresarios, compense de alguna forma. Existen subvenciones, existen bonificaciones, existe multitud de formas que puede tener un gobierno de la nación para hacer esta subida del salario mínimo interprofesional, beneficiar a los trabajadores, ganarse el voto, si quieres llamarlo, hacer que además suba los impuestos y que se venda, y además ayudar al empresario sin lastrarlo. Que es la parte que falla. ¿Y a eso a qué esperamos? A lo mismo que tú y que yo, a que haya un político en este país que decida ser largoplacista y no cortoplacista y que no haga política de recaudación, que es lo que se hace. Se vende que están por y para los ciudadanos para subir el salario mínimo y que se recoja más, pero resulta que los 210 euros de subida de estos años dan para mucho menos de lo que se daba antes. Pero los reyes ya pasaron. El momento de las peticiones ya hasta diciembre próximo no toca. Bueno, pues habrá que empezar a pedirlos cuanto antes, ¿no? O habrá que exigirlo, o habrá que buscar un líder empresarial o un líder sindical en condiciones que salga y que represente al ciudadano. Porque a día de hoy no lo tenemos. Yo todavía no lo he encontrado. Fernando Santiago, presidente de Gestores Administrativos de Madrid. Gracias por las ideas, gracias por la formación, gracias por las soluciones y nada, seguir peleando y trabajando mientras que nos dejen. Gracias, cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo. Pronto, adiós. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Capital Intereconomía, empresas con identidad.
Hoy en Empresas con Identidad les vamos a presentar la historia de Maternify. Es una empresa fundada en 2019 por Carla Quintana y por Álvaro Aillón. Es una empresa que proporciona matronas a domicilio y matronas online. Se llama Maternify y estará con nosotros para contarnos su historia. Pero antes saludamos a Enrique Ayala. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola Susana, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Bueno, que es responsable en Attico Ventures y fundador de NextGen Venture Capital. He estado leyendo algunos informes que dicen que 9 de cada 10 startups mueren antes de cumplir los 3 primeros años de vida, que muy poquitas son las que logran sobrevivir. ¿En qué fallan las startups para tener un nivel de mortalidad tan elevado? Sí, este es un dato curioso, que se habla muchísimo acerca de ello en la inversión en startups y que para ello también un inversor debe tener en cuenta este factor a la hora de invertir. Y es por ello que se suele diversificar la inversión siempre en diferentes compañías. Pero bueno, uno de los factores que suele implicar el cierre de las compañías, primero de todo es la falta de financiación, el problema entre los fundadores, que a veces suele parecer algo que no vaya a suponer ningún inconveniente en la creación y en el desarrollo de la compañía, pero si entre los fundadores suele haber algún problema entre ellos, ya sea a nivel personal o también por falta de alineación en el crecimiento de la compañía, esto pues puede ocasionar que si uno de los fundadores se sale, la compañía deba de cerrar. Para ello hay un vídeo en YouTube que lo recomiendo a todos los oyentes, que se llama Las 5 razones por las que las startups fracasan, y es de una TED Talk donde cuentan y expresan allí cuáles son los motivos, y que desde la parte inversora se debe conocer muy bien para evitar al máximo que esto suceda y apoyar al emprendedor para que esté a tope de cañón en el día a día de la compañía. Además del equipo y además de las dificultades para conseguir financiación, ¿qué otros motivos o qué otras razones hay para que las empresas fracasen? Claro, uno de los motivos principales y que podría parecer obvio en la creación de empresas, pero muchas startups no lo tienen tanto en cuenta, es el modelo de negocio. Ahora más que nunca se buscan empresas que puedan ser rentables a largo plazo dentro de 3-5 años, pero que tengan un modelo de negocio que les permita escalar, ya que hemos visto algunas compañías como podría ser Globo, que cuanto más vendían, más pérdidas tenían. Entonces, si una empresa no es capaz de generar rentabilidad, es un motivo claro por el que si no recibe financiación, pues no podrá seguir al día a día de las operaciones y también hay algunas compañías que incluso mueren por éxito, que de repente un día para el otro se ven con muchísimos clientes y que no pueden ofrecer un servicio acorde a las expectativas o que dan entrada a otro país y hacen una expansión internacional y no saben cómo hacer frente a ello. Y cómo no, uno de los motivos también es por mercados que quizás son pequeños, que solo hay cabida para muy pocas compañías y por ello, por mucho que una compañía o una startup esté liderando un mercado y siendo el ganador entre los competidores en 2023, en 2024 podría cambiar completamente. Y por ello debemos de actualizarnos a las últimas tendencias, y este año con la inteligencia artificial parece que cambiarán muchísimo las cosas. ¿Fracasan más o no fracasan menos las startups lideradas por mujeres? Fracasan menos. Hay datos que lo indican, que las startups que han sido lideradas por mujeres tienen menos tasa de fracaso. Y eso ya lo hablamos, de hecho, en una entrevista en Radio Intereconomía, donde comentamos algunos de los factores por qué manera podría tratarse. Pero a mí lo que me hace pensar es que
la unión más o menos entre un hombre y una mujer en el liderazgo de la compañía aporta criterios muy positivos y diferentes perspectivas, porque las mujeres, y sin generalizar, pues tienden a ser más organizadas, a tener una mayor responsabilidad en la gestión de la compañía y a la vez empatizar más con el equipo que hay en la empresa, ya que no debemos de olvidar que las compañías están gestionadas por personas y son las personas que hacen que la compañía vaya a tener éxito o no. Oye, y otra cosa, a mí me da la sensación cuando hablo con muchos emprendedores que muchas veces esos emprendedores están totalmente enamorados de su idea, de su proyecto y no escuchan realmente lo que les está pidiendo o lo que les están exigiendo los clientes potenciales. ¿Tú eso lo has palpado? ¿Que hay poca flexibilidad en algunos líderes startuperos? Sí que lo he visto, pero a la vez eso es lo que define o lo que acaba ocasionando que la compañía vaya a seguir operando o vaya a tener que cerrar, el hecho del pivotar, que es lo que conocemos en el ecosistema de startups. De hecho, hay algunos inversores, como es Alex Rodríguez Bacardí, que ha invertido en más de 50 compañías en la fase más inicial, en las 3 Fs, que es lo que se conoce como el Friends, Fools and Family, y que él comenta que todas las inversiones, cada una de las 50 que ha hecho, ha cambiado el modelo de negocio y ha pivotado hacia ser una compañía totalmente diferente, con una solución diferente e incluso con un cliente potencial diferente. Y por ello, el cliente es siempre quien manda. De hecho, en Mercadona, ellos definen a sus clientes como jefe. Cuando hablan del cliente, siempre es el jefe. Y esto debería ser así. El cliente se le debe escuchar, uno debe estar encima de para ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones, porque podría ser que las preocupaciones que tenía en 2023, ahora en 2024, sean otras, y por ello el emprendedor debe estar siempre hablando con estos. De hecho, en Y Combinator, que es la mayor incubadora del mundo de startups, ellos tienen tres lemas, sí. Y uno de estos lemas que lo comparten con todos sus emprendedores es el de don't do things that don't scale, es decir, haz cosas que no escalen. Y a ellos se refieren pues de una de sus compañías, que es DoorDash, que es el Globo de Estados Unidos, pues que el propio equipo y el equipo fundador vayan también a repartir alguna de las comidas en casa de los clientes, para que puedan hablar con ellos, para que les pregunten qué tal ha sido la experiencia, porque si cada uno de los miembros de la compañía habla con los clientes, entre todos sabrán cómo está yendo, qué tal es la solución y qué mejoras podrían haber. Oye, y para terminar, Enric, de las empresas con las que tú hablas, que has conocido en este pasado ejercicio, en 2023, quédate con un par de empresas, háblame de 2 de ellas que tú creas que tienen un amplio potencial, de estas que van a sobrevivir y que tienen pinta incluso de convertirse en unicornios. Vale, yo creo que realmente hay unas cuantas, y de hecho publicaron un artículo en el Expansión donde mencionaban entre 10, 15 compañías que tenían la oportunidad, o que los inversores consideran que podrían ser $1 billion company en los próximos años. Yo diré una compañía que me encantaría y creo que podrían ser un $1 billion company quizás dentro de 5 años, y por ello pues voy a hacer un poco más arriesgado en mi toma de decisión, que es Payflow, que está fundada aquí en España y ya están operando en todo el mercado latinoamericano, y ellos lo que permiten es cobrar el salario de los empleados por antelación y después tener un mejor control de sus finanzas. Y mi segunda apuesta quizás sería para TravelPerk, que ya no lo es, dentro muy poco lo será, porque considero que el sector, el travel tech, lo que se conoce como el sector del turismo relacionado con la tecnología, tiene muchísima escalabilidad
y yo creo que estarán ahí en pleno crecimiento durante los próximos años y tienen mucho que ofrecer. Muy bien. Pues Enrique Ayala, fundador de NextGen, de Attico Ventures, gracias por el perfil, por las claves, las ideas y sobre todo los nombres propios. Seguiremos muy de cerca a estas dos empresas que prometen convertirse, si no en unicornios, casi en unicornios. Gracias por la formación y hasta la próxima. Un abrazo y feliz 2024. Gracias, Susana. Gracias, un abrazo, hasta la próxima. Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Empresas con identidad en Capital Intereconomía. Hoy en Empresas con Identidad, una startup española que ha transformado los servicios sanitarios a domicilio. Su nombre, Maternify. Okay, go. Maternify es una compañía de matronas y pediatras a domicilio y online. Nació en el año 2019 de la mano de Carla Quintana y Álvaro Aillón. Están presentes en más de 45 ciudades españolas con pediatras, matronas, nutricionistas, ginecólogos, fisioterapeutas. En el último año, por ejemplo, han colaborado con entre 1.200 y 1.300 familias en nuestro país. Desde que echaron a andar vienen multiplicando su facturación por 2 cada año, pero sobre este recién acabado 2023 prevén triplicar su facturación hasta $500.000 de euros. Precisamente en 2023, la pasada primavera, cerraron su primera ronda de inversión, $500.000 de euros, unos objetivos que pasan por seguir extendiendo sus servicios en nuestro país y explorar nuevos canales de crecimiento. Aunque tienen puesto el foco en España, buscan consolidar las operaciones y explorar esos nuevos canales de crecimiento, más servicios, y recordemos que tienen servicios online disponibles en todo el mundo, por otra parte, tanto en castellano como en inglés. Me acompaña Álvaro Aillón, que es CEO y cofundador de Maternify. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, ¿cómo surgió la idea? Bueno, pues la idea surge de nuestra experiencia viviendo en Reino Unido, porque Carla y yo somos pareja desde hace muchos años y vivimos ahí juntos. Ella es enfermera graduada aquí en España y decidió irse a Inglaterra en 2011-2012 para formarse allí como matrona, y la sanidad pública en Inglaterra y en otros países del entorno tiene una cosa mucho mejor que la española respecto de cómo son los cuidados en todas las fases de la maternidad, y es que existen programas de atención al embarazo y posparto a domicilio, con lo cual hace que matronas, que son un poco las que lideran la parte médica en estos países, más que el ginecólogo, que es un poco la figura más protagonista aquí en España, son las que van con la ficha clínica del hospital o centro de salud a los domicilios para evitar que las familias se tengan que desplazar para consultas que no requieren un desplazamiento, y ya cuando tienen el bebé, pues más aún, ¿no? Con lo cual, sobre todo en el posparto, en esas 24-48 horas después de haber dado a luz y llegas a casa, pues es un mundo nuevo, tienes un bebé, un nuevo integrante en la familia. El padre muchas veces no sabe qué hacer y las familias están poco preparadas porque no hay apoyo, ¿no? Entonces, con una matrona a casa, a domicilio, que te ayuda con los cuidados del bebé, de la mamá, incluso el apoyo emocional, puede incluso a veces detectar síntomas de depresión que también pues, pueden permitir avisar al centro de salud para que el apoyo sea multidisciplinar. Hoy dices, esto que ya existe en Reino Unido, nosotros lo podemos trasladar a España. Correcto. Bueno, o sea, no volvimos a España con esa idea,
sino que surgió de manera natural. Yo me dedicaba a otra cosa, que tiene más que ver con Radio Intereconomía, me dedicaba a los fondos de capital riesgo, pero yo lo veía todos los días. En casa, cuando llegábamos de trabajar en Inglaterra, pues mi día a día era mucho más aburrido que el suyo, que no solo hacía partos de mujeres de todo el mundo, porque en Londres hay culturas y países de todo el mundo, sino que tenía que ir a ver domicilios, con lo cual imagínate ir a un barrio de judíos ortodoxos en Londres. Comparado con un barrio de pues gente más cosmopolita. Chelsea, por ejemplo. Chelsea, claro. Pues imagínate toda esa multiculturalidad. Claro, yo flipaba porque mi mujer me decía, no, es que pues voy a barrios de judíos y la mujer, como es sábado, pues no puede tocar la electricidad y me tiene que decir con los ojos que encienda la luz. Por ejemplo, ese tipo de casos, ¿no? Entonces yo le dije un día, llévame a ese barrio, quiero verlo. Y aluciné. Entonces, cuando volvimos a España, ella empezó a ejercer su actividad como matrona en una aseguradora, haciendo llamadas para embarazos y pospartos, y vio que había algo parecido a lo que hacía ella, pero que era insuficiente. Entonces, cuando ella empezó a trabajar en hospitales, que ella trabaja en el Rosario, aquí al lado, y en San Francisco de Asís, pues dijo, joder, esto que hago yo, o que hacía, ¿por qué no lo hago? Y empezó a darle el WhatsApp a las madres, oye, vas a empezar la lactancia, vas a tener dudas, si quieres me llamas. Y así empezó. Entonces, lo que empezó como un extra de su actividad, pues yo poco a poco cada vez le veía menos por casa, porque llegaba del hospital, cogía el coche y se iba a hacer visitas. Y hasta que un día me dijo, me están poniendo muchas multas porque se me olvidaba poner el parquímetro, así que me compro una moto. Y entonces se compró una moto y empezó a hacer muchas visitas. Y entonces lo que se convirtió en eso, un extra, pues yo ya volví a España, me empecé a dedicar a lo que es la emprendeduría corporativa, que eso es otro tema para otro día, y empecé a entender que supone emprender, ¿no? Y dije, Carla, vamos a incubar nuestro proyecto aquí. Y por el 2019 ya se creó su Instagram, Matrona para mí, en el cual empezó a contar su día a día. Lo que antes era Matrona para mí, en el 2022 inicios se convirtió en Maternify. ¿Por qué? Porque incluimos más equipo, no solo matronas, sino, como tú has dicho antes, Manuel, pues un equipo multidisciplinar que en el fondo son los mismos sanitarios que están en cualquier lado. Lo que pasa es que cuando llegan a casa descansamos, nos ponemos la camiseta de Maternify y ahí es cuando a través de redes sociales, el boca a boca, web, etcétera, nos contactan las familias pidiendo ayuda. Que por cierto, tú y tu mujer, ¿con cuánto capital inicial fundaste la idea, Maternify? Pusimos... es que digamos que la sociedad se constituyó en 2021, pero antes venía ejerciendo Carla su actividad como autónoma. Entonces, ahí acumuló cierto capital, pusimos 15.000 euros. Servicios para mujeres embarazadas y para madres. Claro. O sea, cubrimos todas las etapas de la maternidad, desde el preembarazo, aunque no tenemos parte de fertilidad, pero sí que tenemos ayuda con matronas, nutricionistas para madres o mujeres que quieren quedarse embarazadas y no lo consiguen. Y luego acompañamos más o menos hasta el año de edad, pero, por ejemplo, hemos incluido hace poco el servicio de logopedia a domicilio, que ya amplía el espectro de edad de 1 a 4 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es acompañar a las familias con una solución rápida a domicilio, a veces online si lo prefieren, y ahora estamos empezando con algunos servicios presenciales. Claro, ¿ahí cómo haces equipo? ¿Cómo captas a los profesionales? Mira, por suerte tenemos, lo que empezó en 2019 con una cuenta de Instagram, ahora mismo tiene ya 41.000 seguidores, con el perfil de Carla, y luego tenemos el perfil de la empresa que tiene 16.000. Entonces, en esa base de usuarios, o sea, que no es 1 más 1, sino que mucha gente nos sigue a las dos cuentas. Nos sigue tanto clientes, o sea, futuros clientes o clientes, como marcas o como sanitarios. Entonces, al final el goteo de gente, oye, es que os he visto y quiero saber cómo trabajáis, pues es que así, sin hacer prácticamente nada más que esfuerzo de creación de contenido, tenemos presencia en 30 y pico ciudades. Pero tendrás que ser muy escrupuloso a la hora de contratar a tu equipo, claro, a esas matronas o a esos logopedas que van a atender telefónicamente o que van a acudir a los domicilios de las personas. O sea, mucha gente ya viene realizando, o sea, mucha parte del equipo ya viene realizando de alguna manera esta actividad. Lo que pasa es que nosotros somos un escaparate más grande para ellos. Y al final lo que intentamos es compartir una misma filosofía, que es básicamente huir de lo que es el dogma de fe de la tradición materno-infantil, que muchas veces está basado más en la tradición que en la evidencia científica, y en una relación de respeto entre el sanitario y las familias, que a veces en la maternidad brilla por su ausencia, ¿no? El hecho de tranquila, bonita, confía en mí, que te inducimos el parto y no te explico cómo puedes prepararte mejor para el parto sin que sea medicalizado. Pues eso pasa a día de hoy, ¿no? Y nuestro equipo lo ve todos los días. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer un filtro muy rápido: currículum, ¿dónde te has formado? Conversación telefónica, videollamada, explicación de cómo funcionan los servicios, y luego tener un poco de personalidad para enfrentarte a cualquier domicilio, porque al final tienes que abrir puertas, tienes que llamar al teléfono niños, tienes que acomodarte a un hogar, ¿no? Y eso pues no todo el mundo está preparado. A diferentes barrios, claro, 2019, pero el año pasado llega la primera ronda
de capital, casi $500,000 euros. Cuéntanos cómo fue ese proceso, porque tú te dedicabas a este mundillo, estabas haciendo ya algo más que pinitos, y también qué mejoras vas a introducir o habéis introducido ya con esa entrada de capital nuevo. Bueno, pues hago un poco análisis de cómo ha sido la evolución del proyecto. Desde que decidimos los dos que somos compatibles para trabajar, porque eso es una, ¿no? Porque al final estamos metiendo todos los huevos en la misma cesta, yo decido hacer una transición de mi anterior empresa, Build, donde hacíamos Venture Building corporativo, que ahí es donde aprendí un poco mucho más la parte de diseño y validación de negocios. Fue finales de 2021. Y entonces ahí dije, vale, pues si me meto aquí, pues este proyecto tiene que ser sostenible y tiene que poder permitirnos vivir y crecer, ¿no? Entonces ahí fue la decisión de tomar el camino de la ronda de financiación. Y entramos en el programa de incubación de Lanzadera, que es la incubadora de empresas de Mercadona, de Juan Roig, que es la mejor de España. Pero bueno, porque lo he vivido por dentro, estoy un poco, sesgado, ¿no? Ahora en Madrid estamos ya en los mejores programas que hay donde hay que estar. Ahí en ese programa tienes que hacer un pitch, ¿no? Sí, tienes que hacer de todo. O sea, exacto. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Es? Bueno, y hilo luego con la parte de la ronda, ¿vale? Sí, vamos el programa de Lanzadera básicamente es un programa que quiere impulsar la emprendeduría en España, ¿no? Entonces, como dice Juan Roig, él es muy español, pero muy anticentralista. Entonces, con lo cual quiere barrer para casa y llevar todo el núcleo de emprendeduría de España ahí durante cierto periodo. Entonces, en función de la madurez de tu empresa, te obligan a mudarte a vivir allí un tiempo o no. En nuestro caso no, porque nosotros tenemos 2 hijos pequeños, bebés, y era imposible, Carla ejerciendo aquí de matrona, imposible, ¿no? Entonces yo me iba para allá cada semana 2 o 3 veces, o sea, entre 1 y 2 veces durante 4 meses y luego otros 4, donde me permitieron vivir un poco más relajado para cerrar la ronda de inversión, y luego otros 4 meses donde ya llevas a la práctica el aprendizaje de esos 4 primeros meses. Entonces la filosofía de ellos es, oye, estás aquí no para pasar desapercibido, sino para complicarte la vida. Básicamente te dicen eso. Y te dicen, mira, aquí te ponemos toda tu disposición, tienes una network de empresas que han pasado por tus mismos problemas, tienes relación con corporates para hablar y hacer pilotos, tienes recursos de todo tipo para mejorar tu estrategia de financiación, tus procesos internos, y te dan una sede espectacular, 24 horas al día, 365 días al año, ¿no? Y bueno, pues el programa nos vino muy bien para pasar de ser un proyecto interesante a ser un proyecto invertible. Punto número 1. Y después ellos tienen un brazo de inversión que pueden o no invertirte. Y luego tienen una universidad que lo que hacen al final es, venga, formo emprendedores, les doy la parte de lanzadera, la parte de emprendeduría, de lanzamiento de sus empresas, y luego si las empresas cumplen unos requisitos de inversión, te invierto, ¿vale? De acuerdo. Entráis en lanzadera, esa aceleradora, incubadora, una especie como de... Bueno, pues de cantera, parece que salís adelante, y la pasada primavera cerráis esa ronda de capital. La ronda la empezamos en diciembre del 22, y la verdad que fue rápida, o sea, rápida entre comillas, pero porque teníamos un buen proyecto, una buena idea, un buen equipo y tracción. Teníamos ya tracción, ¿no? Yo por conocidos de la infancia, del colegio, pues intenté ir a por una persona muy influyente del sector sanitario que es el presidente de H&M Hospitales, que era un poco como el inversor ancla desde el punto de vista reputacional. Conseguí sentarme con él por fin y le convencí, la idea le gustó, y es un poco la parte así más de highlight de quién está detrás y quién comprende la incapacidad del sistema para crear algo como lo que tenemos nosotros, porque al final nuestro modelo es súper operacional, es complejo, y una aseguradora tiene matronas, pero lo que no tiene es una capacidad ágil para recibir peticiones de clientes rápidas y en 2 horas mandarle una matrona a casa si hace falta, porque hay una madre con apuros en la lactancia, el bebé está irritable, el marido no sabe qué hacer, está desesperado, la madre llorando, pues te mandamos una matrona rápido. Entonces eso una aseguradora es muy difícil que lo haga con un modelo sostenible, es decir, con un buen, una buena remuneración para los sanitarios y un margen sostenible para la empresa. Entonces, bueno, cerramos la ronda de inversión entre enero, empezaron a entrar los primeros tickets, a abril que entró el último, y luego la acompañamos de un ENISA, ¿no? Entonces en Lanzadera también tienen partners que se dedican a ayudar a startups, no solo son Lanzadera como tal. Entonces nos apoyamos en una empresa que lo que ayuda es a dar servicios a empresas, y sobre todo también se enfocan en startups, con lo cual saben perfectamente cuáles son las etapas iniciales de lanzamiento de un proyecto, y están muy relacionados, están muy acostumbrados a solicitar financiación pública por la rama de empresas innovadoras, y en específico de NISA, ¿no? Que es la entidad nacional de innovación, SA, y entonces con esta parte de capital privado más la financiación pública conseguimos llegar casi al
al $500,000 euros. Y bueno, pues lo que hicimos fue incorporar equipo. Al final éramos dos. Lo primero eran como 3 focos, ¿no? Equipo, operaciones / tecnología y luego marketing, ¿vale? Tres vías. Y bueno, pues incorporamos las primeras personas del equipo, una más enfocada en la parte de operacional, porque al final tenemos 100 y pico sanitarios por toda España y hay que tenerles como bien atados desde el punto de vista de relación con la empresa. Y luego la parte de atención al cliente, porque al final hemos montado algo muy... Al principio, poco escalable. Eso es la diferenciación, ¿no? La parte online también, ¿no? Sí, o sea, me refiero... Nosotros somos como un triaje de urgencias. Tú vas a urgencias porque te pasa algo, ¿no? Pero lo hacemos por WhatsApp. Desde el punto de vista de la maternidad. Sí. ¿Vale? Hay cosas más urgentes, hay cosas menos urgentes. Si no estás para dar a luz, pues no es urgente. Es decir, ¿qué hacemos en el embarazo? Preparar para el parto. En casa, o sea, siendo honestos, o sea, siendo francos, no maquillando la realidad de lo que te vas a encontrar en el parto, pero motivándote para que cojas con energías digamos el tiempo que te queda hasta el parto y que digas, quiero ir a parir ya, porque estoy motivadísima, ¿no? Y luego en el posparto sí que es más de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que conseguimos desde que entró la ronda de inversión ha sido afianzar el equipo y empezar a sentar las bases de lo que nosotros llamamos una máquina de ventas, que es decir, es un sistema que sea capaz de recopilar la información, porque al final nos mandan WhatsApps, hola, me pasa esto. Pero claro, hay que estructurar la información porque si no los mensajes son de su padre y de su madre. Todo esto tiene que ir a un CRM para que haya una ficha de cliente y esa ficha de cliente esté asociada a una oportunidad de negocio, que en este caso es el servicio que quiere la madre. ¿Quiere unos pendientes para su recién nacida? Pues eso es lo que quiere. ¿Quiere una asesoría de lactancia a domicilio? Pues eso es lo que quiere. ¿Quiere una consulta con una de nuestras nutricionistas para empezar a darle la alimentación complementaria al bebé a partir del 6º mes? Pues nosotros lo que hacemos es darle la información para que ella decida si quiere o no quiere. Y lo hacemos muy personalizado porque no nos gusta vender a todos lo mismo, porque cada persona y familia necesita una cosa. Y luego, además de ese servicio enfocado a la maternidad, ¿qué otros servicios ofrecéis? Hablabas de logopeda. Ahí entiendo que es distinto, porque ahí entiendo que luego es algo más continuado, pero necesita saber si necesita una sesión a la semana, 5 sesiones, no es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 12 años. No es lo mismo. Aquí, pues honestamente, nosotros hemos nacido como una empresa enfocada en el embarazo y en el posparto. Aquí nos guiamos por la confianza que tenemos con el propio logopeda, y es él el que dicta las pautas que hay que seguir, y es él el que viene, o ella en este caso, la que viene realizando su actividad desde hace años, y nosotros ahí no hacemos nada más que apoyarla. Entonces son ellos, depende del caso de cada niño. Ahora se está muy de moda lo de la atención temprana. Pues, ¿qué es la atención temprana? Bueno, pues, diagnosticar y tratar lo antes posible cualquier indicio de un desarrollo, anormal en la crianza de un niño. Entonces, sí, la logopedia es un servicio que cambia totalmente un poco la idiosincrasia de los servicios de Maternify, que es algo recurrente. ¿Qué otros servicios tenéis? Pues a ver, mira, tenemos, al final más que servicios, que sí, son disciplinas. Entonces tenemos las matronas, sobre todo, que es un poco la razón de ser. Tenemos fisioterapeutas pediátricos especializados en la parte más de nosotros le llamamos fisioterapia craniosacral, que es un poco la que trata toda la musculatura mandibular, cervical, de la boca, porque a veces que los bebés se agarran bien al pecho y, por ejemplo, hace poco un medio de comunicación sacó un titular, que no sé de dónde la sacaba, un artículo que decía que hay una absurda moda de cortar el frenillo a los bebés. Y no es una absurda moda, ni es ni absurda ni es moda. Al final, genéticamente, es un ejemplo de cómo desactualizada está, o está el sistema, de cuánta desinformación hay, incluso desde el punto de vista de poca formación de muchos compañeros sanitarios, que son personas maravillosas, pero que viven ancladas un poco en el pasado, y que las familias pues no saben qué se van a encontrar, ni saben si es realmente bueno y está formado o no. Entonces, este ejemplo, básicamente, nacemos todos con un frenillo genéticamente, y hay algunos que son limitantes. Entonces, eso hace que la lengua tenga una mala movilidad, que el bebé, si quiere la madre dar lactancia materna exclusiva, que eso es otra cosa, no juzgamos, nosotros apoyamos la decisión,
inversión, va a hacer que se agarre mal al pecho. Entonces eso crea un círculo vicioso porque la madre no extrae bien la leche, el bebé no... Y aquí estamos cambiando, no tiene nada que ver con la radio, pero lo cuento. Entonces sacó ese titular diciendo es una absurda moda, pues porque al final hay una asociación de pediatras en España que igual pues no muchos están formados en esta nueva especialidad. Nosotros lo que traemos es, oye, ¿cómo se diagnosticaban antes los problemas de frenillo? ¿Cómo se trataba? ¿Con fisioterapia o con un cortecito? Antes, con un cortecito. ¿Cómo lo vienen haciendo tradicionalmente los sanitarios? En quirófano, 3 meses después de haberlo diagnosticado o 2 meses después, con lo cual ese tiempo de lactancia es horrible para la madre, y con anestesia general. Hay una formación específica que se llama la anquiloglosia y hay una formación específica para hacerlo con mínima intervención. Nosotros lo hacemos en una clínica con la que colaboramos, un cortecito sin anestesia ni nada, y el bebé se pone a mamar al minuto y medio. Y eso ya está. Este es un ejemplo. Oye, por centrarnos más en lo que la empresa. Rondas de financiación, más servicios, la tecnología muy importante, el optimizar toda la información, todos los recursos que tenéis, las redes sociales, el momento económico. Porque estamos en un momento donde la financiación es cada vez más cara, donde los precios están subiendo, donde hay cierta desaceleración económica. ¿Cómo afrontáis este momento del ciclo? Bueno, nosotros al final tenemos todavía lo que se llama runway, que es un poco el tiempo de vida que te queda en función de lo que vas gastando de tu caja cada mes, ¿no? En este argot de startupero. Tenemos 1 año y pico de runway todavía, pero un poco los libros de texto de la emprendeduría te dicen que el mejor momento para levantar financiación es cuando no la necesitas, ¿no? Porque al final eres más atractivo y tienes un poder de negociación mayor. Y bueno, pues en ese sentido yo estoy un poco ajeno a lo que pueda estar pasando en el mercado ahora mismo porque estoy centrado en el negocio. O sea, como que no miro fuera, más allá de que mis amigos comentan que Grifols se la ha pegado ayer, pero aún así no soy ajeno a lo que está pasando. Cada vez el capital está más, mejor colocado y hay más competencia de proyectos buenos. Entonces, al final, y venimos recientemente de haber pasado por los 2 programas de incubación más importantes de Madrid, que también son diferentes que Lanzadera, pero son de los más importantes. Uno es Seed Rocket y otro es Tetuán Valley. En Seed Rocket es una asociación sin ánimo de lucro formada por los mejores business angels de España, que lo que hacen es, han creado esta asociación, que es la que les hubiese gustado a ellos tener cuando empezaron a emprender, ¿vale? Es la definición rápida. Entonces, ellos te explican cómo toman sus decisiones de inversión, que también es muy parecido a los fondos de Venture Capital. Es decir, ellos al final tienen que tener una tesis de inversión. No vale, venga, invierto ahora y no vuelvo a invertir hasta dentro de 2 años, invierto un ticket más alto que otro. No, al final tienes que tener una estrategia para que esto tenga probabilidades de éxito. Y al final ellos ven encima de la mesa proyectos todos los días, o les llegan proyectos y al final hay una checklist. Oye, cumple esto el proyecto, y si tú lo cumples vas a tener financiación. Has hablado de tracción, sabemos que habéis ido multiplicando recurrentemente por 2 la facturación en los últimos años. Se habla de 2023, podéis triplicar. ¿Y 2024? Sí. A ver, nosotros hemos tenido un crecimiento del 83% de media en los últimos 3 años, que está fenomenal. Y lo bueno que tiene nuestro modelo es que es sano. El modelo financiero es sano. ¿Por qué? Porque tenemos un margen de operaciones muy bueno. No tengo ningún problema en decirlo, lo hemos dicho siempre, y es que tenemos la capacidad de que este servicio, como aporta tanto valor a las familias, no es un gasto, es una inversión. Muchas veces, algunas lo pueden ver como un gasto, por supuesto. Yo no voy a obligar a nadie a que vea las cosas como yo las veo, pero es una inversión porque permite, o por ejemplo, prolongar la lactancia, o permite dejar de gastarse dinero en fórmula de bebé, por si quieres prolongar la lactancia. Entonces eso nos permite tener un modelo muy atractivo que va a conseguir que este año podamos seguir creciendo a este ritmo. 2 cositas y muy rapidito porque ya estamos casi fuera de tiempo. 1, crecimiento. ¿Os veis fuera de España en poco tiempo? Sí, ya tenemos gente que nos contacta de fuera de España. Tenemos gente española o españoles viviendo fuera con maridos o parejas que no hablan español y quieren entender cómo va a ser su maternidad aquí, o quieren un servicio más rápido y más accesible que el que tienen en sus países, con lo cual el botón online lo podemos pulsar muy rápidamente. Carlos, creo que no te hemos explicado que en este programa siempre acabamos con una preguntita recurrente, que es un emprendedor al que admires o una empresa de identidad, con identidad, que debería venir a este programa. ¿La tuya cuál sería? Para mí lo tengo muy claro. Voy a hacer que venga, ¿vale? No vive aquí. Se llama John Draguita, y su empresa se llama Fancy House.
es una empresa de reformas sin obra en casa. Entonces, yo la época de la maternidad la he pasado, pero esto de Fancy House es una empresa que empezaron con alfombras vinílicas para decorar el suelo de la cocina. Y entonces ahora lo que tienen, vais a alucinar cuando entréis en su Instagram, vais a decir, ¿qué es esto? ¿No? Entonces es una tienda online y tú compras y lo que haces es, o sea, ellos te ayudan a diseñar un poco tu estancia, que si el baño, que si la habitación, que si tal, que si cual, y nadie lo está petando. Sin obras, sin escombros, ni... Sin obra. Ha sacado hasta un microcemento. Te puedes hacer tú incluso tu microcemento para poner un poco sus baldosines. Es la pera limonera y es un tío del cual podéis aprender mucho y también os puede abrir las puertas a cómo es hacerlo sin financiación, porque lo ha montado él solo con su sudor, y tenía un socio desde cero, así que es un ejemplo. Pues nos quedamos con este ejemplo y con la pera limonera que también sois vosotros. Maternify, Álvaro Ayllón. Enhorabuena por el trabajo, por el proyecto, que tengáis grandes éxitos y nada, a por todas. Gracias. Muchísimas gracias, Hasta un pronto. placer. Un abrazo, adiós. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de miércoles ya de Capital Intereconomía. Gracias y hasta mañana a las 7. En Capital Intereconomía, empresas con identidad. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes